Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso de Ley del Servicio Civil. Perdón. Vamos a esperar 5 minutos para que puedan irse agregando todos nuestros compañeros y 6:05 iniciamos nuestro curso de Ley del Servicio Civil.
Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestra clase de Ley del Servicio Civil. Para ello voy a comenzar a compartirles las diapositivas. Permítanme un momento. Y quería saber quiénes son las personas que ingresan por primera vez a este Meet para poder tenerlas presentes. ¿No? ¿Todos ya han ingresado desde la primera clase? ¿Sí? Listo, entonces voy a proceder a seguir con nuestro curso. Hoy día vamos a ver 3 temas y con eso tendríamos por finalizado nuestro curso de Ley del Servicio Civil. Permítame unos minutos, por favor, para poder las diapositivas no las puedo compartir. Ok. Tema 3, 4 y 5 vamos a tocar hoy día. Entonces, ¿me podrían confirmar si ya pueden visualizar mi pantalla? ¿Sí? Entonces, vamos a dar inicio. Muchas gracias, Rosy, por tu respuesta. Chicos, tratemos que esta clase no sea netamente un monólogo, sino que hagamos preguntas de cosas que no nos quedaron claras. Me pueden ir dejando sus preguntas por el chat a medida que vayamos avanzando con nuestra presentación de PPTs. ¿Ok? Para no interrumpir el dictado de clase. Y cada cierto término de tema yo voy ingresando al chat y vamos resolviendo sus preguntas. Hoy día, viernes, vamos a hablar de la nueva organización de los servicios civiles. Entonces, ya hemos visto de cómo se da el paso de la reforma civil, primero las 2 fases que había, primero las entidades, luego las personas. Entonces, ¿por qué se da la reforma del servicio civil? Porque hubieron muchos problemas encontrados y se les tuvo que dar soluciones a estos problemas. ¿Cuáles fueron los problemas que se hallaron? Primero, un incremento anual y no planificado del servicio civil en 40,000 personas aproximadamente desde el 2004, porque se asignaban puestos a dedocracia, sin meritocracia, sin expertise, sin los estudios, sin la experiencia previa, y simplemente se asignaban cargos y se entregaban cargos, pagos, sueldos, ¿no? A gusto de las personas que tenían que dirigir ciertas entidades. Habían demasiados regímenes de vinculación entre el Estado y quienes ejercían función pública, y cada uno tenía distintos deberes y derechos porque los contratos no existían, por lo general eran acuerdos de palabras, acuerdos que debían sostenerse, porque ya hemos visto, o no sé si ustedes habrán llevado también el curso de Derecho Laboral junto conmigo, donde hemos visto que los contratos pueden ser de palabra, algunos son de palabra y otros netamente tienen por obligatoriedad de ser escritos. Luego, como punto 3, encontramos la ausencia de la carrera pública real.
no había una carrera pública como tal. Se hablaba de una carrera pública, pero no era una carrera pública que en realidad iba en su vida de acuerdo a la meritocracia, de acuerdo al merecimiento del participante o del funcionario, ¿no? Entonces, había una contratación temporal y esto afectaba la continuidad de las políticas públicas porque la rotación constante del personal hace que las políticas, las funciones, las metas a largo plazo se vean como que interrumpidas, muchas veces quedan como en stand-by o pasmadas y en otras ocasiones el largo plazo para llevarlas a cabo puede ser bastante amplio. Había debilidad de los recursos humanos del Estado, por eso es que decía, la reforma civil o la ley del servicio civil viene para hacer un mejor uso de los recursos humanos, no de los recursos económicos, pecuniarios del Estado, sino de los recursos humanos en el Estado, que eran problemas en el servicio que se presta a los ciudadanos o ciudadanas. La no continuidad y la rotación constante de personal hace también que el servicio que se le brinda al ciudadano sea deficiente. ¿Por qué? Porque no se cuenta con el personal capaz e idóneo para brindar este servicio. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de la reforma de la ley del servicio civil, que es la ley 357? Era contar con un servicio civil planificado que ofrezca servicios de calidad a los ciudadanos, terminar gradualmente con el desorden e inequidad en todo lo que era tema de contrataciones, remuneraciones, deberes, obligaciones y derechos de los servidores, profesionalizar, pero de manera real, al servicio civil e instaurando la meritocracia y no la dedocracia. Y consolidar al servicio de gestión de recursos humanos del Estado, fortaleciendo a las oficinas de recursos humanos para que éstas puedan contar con instrumentos modernos de gestión, ¿no? Ya se hablaba de un cuadro de puestos, de un cuadro de méritos, la aprobación del presupuesto, la aprobación y la dotación de los puestos, dependiendo las funciones especiales de cada entidad. Entonces, estos eran los problemas generales o los problemas, específicos que se encontraron antes de la reforma civil y lo que hace la reforma civil para combatir con estos problemas hallados. El ámbito de aplicación. ¿A quiénes se les aplica la ley del servicio civil? A todas las entidades públicas, 2.000 aproximadamente, de las cuales 900 son municipios con menos de 20 servidores públicos. Y cuando hablamos de servidores públicos ya de personas, hablamos de 560.000 aproximadamente de 1.400, perdón. ¿Qué reglas de la ley del servicio civil se aplica a los servidores? Se aplica a los servidores de la 276, a los CAS y a los 728, aunque estos no pasen, están incluidos, ¿no? ¿En qué se les aplicaba o qué reglas se les aplicaba? En gestión del rendimiento, capacitación, régimen disciplinario, principios y reglas generales. Solo a los que pasen al nuevo régimen se les variaba los deberes, derechos, compensaciones, reglas y otros grupos, porque sí había variación de estos. ¿Quiénes estaban exceptuados, de la ley del servicio civil? Las empresas públicas, los servidores de carrera especial y todas aquellas que la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha de abril había incluido, ¿no? Por ejemplo, el BCR, la SBS, el Congreso de la República, la Contraloría General de la República, la SUNAT y los obreros de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. ¿Cuáles eran las características importantes de la reforma? Primero, instaurar el mérito, la meritocracia, validar el ingreso del servidor público, la permanencia de este dentro del puesto al que postuló y la progresión, es decir, el ascenso constante, continuo en base al mérito, a los estudios. Ingreso y progresión, que sea todo esto por concurso público. Reforma gradual e irreversible. Esta reforma de la ley del servicio civil se había planteado que es obligatoria para todas las entidades, sea de cualquier tipo de nivel, regional, local o municipal. Todas tenían que pasar o hacer este paso en un plazo máximo de 6 años.
y solo era voluntaria para los servidores. Ya no hablamos de entidades, estamos hablando ya de personas, para los servidores 276 y 728. Las características de la reforma tenemos, bueno, acá hablábamos de dos, de la instauración del mérito, de la forma o de la reforma gradual e irreversible, porque una vez que una entidad pasaba o una persona o un servidor público pasaba, ya no podía regresar. Entonces aquí hablamos de una reforma integral. ¿Qué tenía o qué se veía aquí? Era la mejora de la gestión de las personas a través de un tratamiento integral de los recursos humanos, es decir, todo lo que era tema de recursos humanos dentro de la ley del servicio civil. Mejora interna de los procesos, ¿ya? Recursos humanos como tal, como una oficina, no se empleaba antes, no había dentro, no se conocía recursos humanos dentro de una entidad estatal. ¿Y cómo se da esta reforma? Primero, hay una planificación de políticas para consolidar el área. Dice, dotamos de estrategias y políticas para la gestión y luego hay que planificar cómo se organizaría el área de recursos humanos dentro de la entidad. Como segundo paso se da la organización del trabajo y su distribución. Se rediseñan todos los perfiles de puestos y requisitos y se administran estos puestos de manera equitativa. ¿Para qué? Para que estos puestos no solo también vayan a una sola oficina, sino se vea la dotación en todas las oficinas de la entidad. Luego se hace una amplia gestión del empleo. Dentro de la gestión del empleo se ve la gestión de la incorporación del servidor civil a la entidad. Se selecciona el personal, se ve cuál es la forma en la que se le va a vincular a la entidad, se hace la inducción, es decir, todo el tema de onboarding que se le conoce ahora en las entidades privadas para que haya el conocimiento de la entidad, conocimiento de sus deberes, derechos, obligaciones, se le pueda impartir todo lo que es el tema del reglamento interno de trabajo para que pueda llevar las charlas y capacitaciones. Y luego inicia con su periodo de prueba. Asimismo, luego que se da la gestión de la incorporación, se hace la administración de las personas. Gestión del empleo ve gestión de la incorporación y administración de las personas. Aquí se ve el legajo de la persona que estamos integrando a la entidad, su vida en el Estado como servidor público, su foja de vida. Verificamos que todos los servidores asistan de manera regular en su horario de trabajo. Los desplazamos si es requerido a otros puestos o a otras áreas o a otros puntos. Se les hace todo el tema de la entrega de la disciplina interna y ya se va al Estado netamente. Luego se hace la gestión de la compensación. Se pagan los sueldos y se administran las pensiones a los servidores. Luego de esto está la gestión del rendimiento, que es la evaluación del desempeño del servidor. Acá verificamos qué hace, cómo lo hace, si contribuye a los objetivos y fines de la entidad. Luego se ve la gestión del desarrollo y capacitación. Perdón, luego se hace la gestión del desarrollo y capacitación, es decir, aquí capacitamos a los servidores netamente, no, pero doctor, usted nos dice acá inducción y ahí es la capacitación, no. Una cosa es la inducción para el conocimiento de la entidad, qué hace, a qué se dedica, cuál es la rama, de cuál de las entidades del Estado depende o si no depende de ninguna área del Estado. Y aquí es capacitación netamente para el puesto que va a desarrollar. ¿No? Entonces, aquí sí se ve un progreso de los servidores, porque aquí ya tú los puedes poner, como ya están bajo el periodo de prueba, ya puedes poner a ver, puedes observar cómo van a desarrollar la capacitación que les diste, qué toque le van a dar ellos dentro del área con sus propias palabras, cómo van a desarrollar el conocimiento que ya obtuvieron de la capacitación o cómo se desarrollan en el día a día. Y finalmente tenemos la gestión de relaciones humanas y sociales. Tenemos el área de relaciones laborales individuales y colectivas. Luego tenemos lo que es seguridad y salud en el trabajo. Tenemos el área de bienestar social, el área de clima y cultura organizacional y por último el área de comunicación interna. Y todas las pequeñas fases que están en verde son subsistemas que están priorizados, es decir, subsistemas que recién se están dando. Estamos hablando de cuando se inició la ley.
Listo, características de la reforma. Cuarto, tenemos un cambio de concepción en la carrera. Estamos enfocadas en puestos y no en personas. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Del grado de instrucción, es decir, lo vemos al servidor, en cuál de los regímenes va a encajar dependiendo si es profesional, si es técnico, si es auxiliar. Y luego vemos el cuadro de familia de puestos, que es un conjunto de puestos y funciones similares, que son las necesidades que tiene el Estado. Por ejemplo, en toda entidad hay un planificador que hace la familia de planeamiento y realiza asimismo la gestión del gasto. Luego tenemos como quinta característica de la reforma una capacitación para mejorar el desempeño. Mejorar el desempeño de quién, del servidor, y asimismo mejorar el servicio al ciudadano. Hay dos tipos de modalidades, que son la FL y la FP. La FL hablamos de formación laboral y como FP hablamos de formación profesional. ¿Cuáles son las características de la capacitación? Que estas capacitaciones siempre están alineadas a los objetivos de la entidad, a los fines, metas y objetivos de la entidad. Están alineadas a las necesidades del puesto, son equitativas en función al grupo de cómo se desarrollan y son totalmente transparentes, porque estas capacitaciones, por ejemplo, son aceptadas o financiadas por servir. Entonces, es todo un procedimiento, no es que, yo me quiero capacitar, voy, busco un curso y ya mi entidad me lo tiene que pagar, no. Es servir quien aprueba el tema de la capacitación y hay condiciones que el servidor debe cumplir al término de esta capacitación. Entonces, modalidades tenemos dos, la FL y la FP. Formación laboral. Aquí se da el cierre de brechas, actualización, nuevas normas, nuevas tecnologías. ¿Quiénes tienen acceso al FL? Todos los grupos, sean funcionarios de confianza, con límites económicos, directivos, directores de carrera y de actividades complementarias. Y al FP son posgrados, maestrías y doctorados. Y aquí solo tienen acceso los servidores de carrera. Como sexta característica de la reforma tenemos la gestión del rendimiento. Es totalmente un ciclo que, como lo vemos así, en el cuadro, en el esquema, es un círculo vicioso que da vuelta y se renueva todo el tiempo, es constante. Al servidor, como la gestión del rendimiento está orientada primero al servidor para ver cómo se está desempeñando y cómo puede ir mejorando. Y también está orientada a la entidad para ver si ésta cumple con los objetivos y cómo puede ir mejorando. Entonces, primero tenemos acciones de arranque, es decir, qué necesitamos, qué es lo que necesitamos y cómo vamos a solucionar. Luego de esto se hace una planificación y aquí es donde inicia el ciclo de gestión del rendimiento, a partir del punto 2, porque hay metas, compromisos, objetivos, fines, planes, luego se hace el seguimiento, luego hay una evaluación y una retroalimentación. Si no sacaron una nota óptima o si no se alcanzaron los fines, metas y compromisos del inicio, se vuelve a dar acciones de arranque, planificación, meta, seguimiento, evaluación y así hasta que se van agotando y todos los puntos se van acortando. Si teníamos 10 metas y hemos cumplido con 2, nos quedan 8 y hacemos nuevamente el ciclo para las otras 8, pero ya no cumplimos con 8, sino solo 4. Hacemos nuevamente el ciclo por las 4 que nos quedaron y así hasta que ninguna o que todas nuestras metas, compromisos, fines o objetivos tengan o alcancen el ciclo de gestión del rendimiento. La gestión del rendimiento se da en la etapa de la evaluación del desempeño, que se evalúa aquí el cumplimiento de metas, la gestión por resultados. Cuando se evalúa de forma anual, se da una implementación gradual por grupos de entidades, por grupo de servidores, según lo determina servir, porque servir quien quien hace esta determinación. ¿Cómo se evalúa? Con metodologías diferenciadas según el tipo de entidad, cuando tenga menos de 20 servidores y según el tipo de función del servidor. ¿Quiénes son los actores de la gestión del rendimiento? Primero, servir, porque es quien supervisa la gestión del rendimiento. Luego, la Oficina de Recursos Humanos, que es quien conduce la gestión del rendimiento. Tenemos el jefe inmediato, que es quien evalúa la gestión del rendimiento.
Y tenemos el Comité Institucional de Evaluación, quien confirma las calificaciones obtenidas de la evaluación que realiza el jefe inmediato de la gestión del rendimiento. Y al final es Servir quien hace el feedback o la bajada de la información con el servidor civil sobre lo que resultó de la calificación. Es quien habla con el evaluado. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o duda? Porque vamos ya a ver netamente gestión del tránsito del nuevo régimen. ¿No? ¿Ninguna pregunta, ninguna consulta? Rosy, ¿tienes alguna consulta o alguna duda? Me la puedes hacer llegar por aquí por el chat. ¿No? Entonces vamos a continuar. Sí, el Estado paga las capacitaciones, es quien brinda las capacitaciones dependiendo las necesidades de las entidades. Es decir, la entidad le comunica a Servir que necesita capacitación para determinado grupo de personas. Lo expliqué hace unos minutos. Dependiendo de la entidad o por un grupo de servidores cuando no sea más de 20 servidores públicos. Entonces, Servir aprueba estas capacitaciones y es quien evalúa, fiscaliza y hace todo el tema de la capacitación en conjunto con los jefes inmediatos y las oficinas de recursos humanos. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué pasa si el servidor civil no aprueba la evaluación de gestión del rendimiento? Si no aprueba, no pasa nada dependiendo su régimen. Pero ahorita lo vamos a ver, Rosy, porque si no aprueba, dependiendo del régimen, y porque los contratos también son diversos. Entonces, según el régimen, lo vamos a ver ahorita, qué es lo que pasa allí. Entonces, tránsito al nuevo régimen. Tenemos un lineamiento para el tránsito al régimen del servicio civil. Tenemos 4 fases. Las 3 primeras son para el tránsito de las entidades y el cuarto es para la implementación, ya es el punto o el paso final. En primera tenemos la preparación, que es la conformación de la comisión de tránsito, luego la información y sensibilización del personal. Luego, como segundo punto, tenemos el análisis situacional. Hay una aplicación del mapeo de puestos, aplicación del mapeo de procesos y la identificación y priorización de oportunidades de mejora. Hasta aquí, entre el punto 1 y 2, hemos tenido o ya tenemos el 50% del proceso de la entidad, del tránsito de la entidad, no de personas, solo de la entidad. Luego tenemos como punto 3 la mejora interna. Aquí vemos la aplicación de ajustes al mapeo de procesos, es decir, todo lo que ya mapeamos aquí lo vamos a reajustar. Vamos a hacer un cálculo de la dotación de puestos y de posiciones. Se hace la elaboración del manual de perfiles del puesto del MPP y se hace o se elabora el cuadro de puestos de la entidad que es el CPE. Solo en el punto 3, que son bastantes cosas, porque elaborar un manual de perfil y elaborar un cuadro de puestos es bastante minucioso, solo aquí tenemos el otro 50% del tránsito de la entidad y aquí completaríamos el 100% del pase. Pero en el cuarto tenemos la implementación. ¿Qué quiere decir? Se organiza y se aplica el concurso de méritos. Los servidores transitan progresivamente al régimen de la Ley 357. Reglas para el tránsito de servidores al nuevo servicio civil. Está por concursos. Hay los cerrados, que son al interior del Estado para el 90% de los puestos. Están los abiertos, que cualquiera puede postular. Aquí se da el ingreso del 10% de los puestos como máximo por convocatoria. Si un concurso es declarado desierto, el segundo concurso es abierto.
los CAS, los 276 y los del régimen 728 pueden postular al concurso cerrado, es decir, al 90% de los puestos, si trabajan en el Estado en el momento de que se da la norma, y esto es a partir del 4 de julio del año 2013. Los locadores solo postulan a los concursos abiertos, es decir, solo pueden postular al 10% de los puestos como máximo. Reglas para el tránsito de servidores civiles al nuevo servicio civil. Todos los servidores que pasen al nuevo régimen durante la implementación no requerirán hacerlo desde el primer nivel de la carrera. Durante el tránsito de la entidad, una vez que culmine el tránsito, solo se puede concursar al primer nivel. Y antes de pasar al nuevo régimen, se liquidan todos los beneficios obtenidos, siempre y cuando hayan estado en el régimen 276, 728 o CAS, según las reglas de cada régimen. Los servidores 276 y 728 que concursen y no ganen o que no concursen, siempre van a permanecer en su régimen hasta cuando ellos quieran. Y la ley del servicio civil prohíbe ceses colectivos o compras de renuncias. Beneficios de la reforma. Para los servidores, que son todos los grupos, ¿en qué se ha beneficiado? En que hay mayor capacitación para mejorar el desempeño y cubrir todas estas brechas entre el Estado y el ciudadano. Hay más equidad remunerativa, los dos CAS y los del régimen 276 pasan de 12 a 14 sueldos anuales. Hay un sueldo por año por CTS y la totalidad del sueldo es pensionable. Hay uniformidad en el régimen sancionador. Y la carrera, hay una capacidad de progresión y movilidad constante entre puestos de trabajo para ascensos y mejoras. ¿Y cómo se dan estos beneficios de la reforma para el ciudadano? Hay mayor calidad en el servicio gracias al personal porque es más calificado, hay una mejora interna de las entidades, hay mayor continuidad en las políticas públicas y memoria institucional debido a la menor rotación del personal, y hay un mejor control en el uso de todos los recursos públicos gracias a que hay reglas de juego totalmente ordenadas. Y aquí hemos terminado todo lo que es de cómo se habla o cómo se ven las nuevas organizaciones de los servicios civiles, por qué se da el PAS y qué encontramos en ellos. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con la definición a características generales de los grupos de los servidores públicos. Entonces, ¿cuántos servidores trabajan en el sector público peruano? En el año 2020, en promedio, trabajaron más de 1.427.000 servidores en las entidades públicas en los diferentes niveles de gobiernos. Esto ha denotado un incremento respecto a los años 2019, porque la planilla pública ha representado el 9,6% del total del PEA ocupado. Al cierre del año 2020, que es el año en el que inicia la pandemia, se registró un incremento en la planilla electrónica de 1.514.000 servidores públicos. ¿Cómo se distribuyen los servidores por niveles de gobierno? Bueno, los servidores públicos se concentran mayormente en el gobierno nacional, luego en el regional. Están distribuidos principalmente en los ministerios del Interior, de Educación, Defensa y Salud. Y en los niveles de nivel regional, los gobiernos con un mayor número de servidores públicos son los gobiernos de Cajamarca, Puno, La Libertad, Cusco y Piura. El 14% de los servidores públicos trabajan en los gobiernos locales. ¿Cómo se distribuyen los servidores regímenes por el régimen o los servidores públicos por el régimen laboral? A finales del 2020, 4 de cada 10 servidores públicos formaban parte de las carreras especiales. 3 de cada 10 del régimen especial de contrataciones administrativas CAS y 2 de cada 10 correspondían a carreras administrativas, es decir, un decreto legislativo 276 y un 13% al régimen
de la actividad privada 728. Respecto a los servidores que formaban parte del régimen especial de contratación administrativa o los CAS, incrementó de 317,000 a 377,000 en el año 2020. Este incremento se vio especialmente en el sector salud porque estamos hablando del año en el que se inició la pandemia por el SARS-CoV-19. Y estábamos hablando de un incremento del 32% respecto a lo que se incrementó a inicios del año. Los servidores públicos que según categoría ocupacional. Los servidores públicos se organizan a partir de categorías ocupacionales. El grupo que mayor número de servidores concentra es el de profesionales, seguido el de los técnicos y de los auxiliares. De acuerdo a lo registrado en la planilla electrónica, se evidencia que los servidores organizados en la categoría ocupacional de profesionales mostraban un incremento entre el periodo del 2013 al 2020, pasando de 47% al 55%. O sea, ha habido un incremento bastante grande. Hablamos de participación civil según el sexo. Hablamos de que dentro de los servidores públicos, solo 47% son mujeres y el 53% de los servidores públicos son varones. Si hablamos de los rangos etarios, es decir, todo lo que es edad, podemos decir que tenemos una población civil mayoritariamente adulta, es decir, que mayormente tenemos adultos bastante mayores como servidores públicos. Nuestro porcentaje alto o más alto es el grupo etario de 45 a 64 años, que tiene actualmente entre 44,8%. Los de 30 a 44 son 34,5%. Estamos hablando de épocas más actuales, el guinda son épocas más antiguas, 2013. De 15 a 29 años, 17,4 y de 65 a más tenemos un 3,3. Ahora tenemos los rangos de edad por niveles de gobierno. Nuestro rango de edad más avanzada, que es de 45 a 64, como lo vimos aquí, están basados o trabajan en el gobierno regional. Luego sigue el gobierno nacional y por último tenemos el gobierno local. El nivel educativo de los servidores públicos. Un momento, por favor. Listo. Perdón. Ok. Listo. Continuamos. Cuando hablamos de niveles educativos, hablamos de lo que es el tema de cuántos servidores públicos tenemos que hayan tenido superior completa, superior incompleta, universitaria, secundaria o primaria. Entonces, tenemos un 3,6 que ha cursado solo estudios primarios, un 18,1 que tiene solo estudios secundarios, un 28,1 que tiene superior incompleta y un 50% que tiene superior universitaria completa. Cuando hablamos de niveles educativos por los niveles de gobierno, tenemos que en el gobierno local tenemos un amplio grupo que solo ha cursado secundaria, mientras que en el gobierno regional el mayor grupo se lo lleva los que ya tienen lo que es el tema de superior completa, y en el gobierno nacional también gana el grupo de superior completa. Hablamos de ámbito geográfico de dónde laboran los servidores públicos. Entonces, tenemos que el 8,7 ocupan plazas dentro del plano rural, mientras que el 91,3 ocupan plazas dentro del plano urbano. ¿Cuál es el costo de la planilla? El costo de la planilla ha incrementado. Ha tenido un incremento bastante representativo entre los años 2013 al 2020. El costo total de la planilla de servidores ascendía a más de 61,000 millones. El incremento de este costo al año 2020 fue de un 11% más. La contratación del CAS solo representaba el 19% del costo total de la planilla pública, mientras que en referencias a las carreras especiales, el mayor costo se concentraba en el personal de carrera magisterial.
El costo de la planilla pública respecto al Producto Bruto Interno o al PBI, podemos mencionar que representó el 8,7 del PBI nominal y el gráfico lo muestra, ¿no? Entonces, para el periodo estábamos destacando que entre el 2013 y el 2020 había habido un incremento del 1,4. Los locadores de servicios dentro del sector público. Según información de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el año 2020 en promedio se contó con 127.622 locadores de servicios. Es decir, estamos hablando de personas netamente personas naturales que estuvieron registrados por las diversas entidades públicas en sus diferentes niveles de gobierno. De acuerdo con la planilla electrónica, las entidades, empresas y otras dependencias públicas que más contrataron locadores de servicios en el año 2020 fueron E-Salud, Municipalidad Metropolitana de Lima, la OMPE porque hubieron comicios y el programa de educación básica porque hubieron que preparar todo lo que era el tema de las clases o de la educación continua para lo que era la educación básica. Conclusiones de todo lo que acabamos de ver. En contexto, el estado de emergencia nacional en el año 2020 registró un incremento del casi 5% de la planilla pública respecto al año anterior y representa el 9,6% del PA ocupado. La atención de la emergencia sanitaria demandó siempre nuevas contrataciones de personal a nivel nacional, principalmente del personal de asistencia de salud. La mayor parte fueron contratados bajo regímenes de contratación especial, ¿no? Administrativa, es decir, los CAS. Los servidores públicos contratados bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios se incrementaron el 30% más respecto a enero del año anterior. Al año 2020 se contaba con un servicio civil con participación mayoritariamente adulta y con servidores públicos en su mayoría o en su mayor proporción de varones que de mujeres. El 50% de los servidores públicos cuenta con educación superior universitaria. Sin embargo, en el nivel de gobierno local solo llega al 20%. El costo de la planilla pública se elevó un 11% respecto a la del año 2019, especialmente la planilla CAS. Este incremento representó que el costo de la planilla para el 2020 subió y combinó al PBI nominal a un alza del 8,7%. Y hasta acá tenemos todo lo que es definición de los grupos o de los grupos más generales o representativos de los servidores públicos, que son datos que nos pueden servir mucho porque son puntos bastante importantes del tema de los regímenes laborales. Y por último, vamos a presentar todo lo que son procesos de incorporación por contratación indirecta y leyes especiales del servicio civil. Dame un momento para poderles compartir. Entonces, aquí vamos a ver procesos de incorporación por contratación directa y por leyes especiales. Hay una directiva que es la 004-2021 de Servir, que es la norma para la gestión de los procesos de selección del régimen de contratación de la ley del servicio civil número 357. Las bases legales, aquí las tenemos, pueden irlas revisando. Los aspectos a considerar. Para la aplicación de estas modalidades de vinculación, es importante señalar que las oficinas de recursos humanos deben verificar el cumplimiento de los requisitos a cumplir por las personas que van a contratar. Todo esto debe estar dispuesto en el perfil del puesto correspondiente en el manual de perfil de puestos vigentes de la entidad. Asimismo, las oficinas de recursos humanos deben administrar este tipo de contratos, toda vez que por su naturaleza no pueden exceder, al menos para 3 de los 4 puestos, periodos de 6 o 9 meses.
A la fecha, estamos hablando del 2021, solo 12 entidades públicas contaban con el CPE o el cuadro de perfil. ¿Quiénes eran? La Oficina de Normalización Previsional, que es la ONP, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, obviamente dando el ejemplo Servir, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la OEFA, el Ministerio del Ambiente o MINAM, el Ministerio de Energía y Minas, el MINEM, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida, el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre o SINFOR, y el Programa Nacional CUNAMAS, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la APSI, y el Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social, PAIS. El objetivo. La presente directiva tenía como objetivo establecer las normas técnicas, métodos y procedimientos de cumplimiento obligatorio en materia de gestión de procesos de selección al régimen de la ley del servicio civil. ¿Cuáles eran las finalidades? La finalidad de la presente directiva es establecer las reglas comunes del proceso de selección para promover que las entidades cuenten con servidores civiles idóneos de acuerdo a los perfiles de puestos sobre la base de los principios de meritocracia, transparencia y sobre todo igualdad de oportunidades o equidad. Definiciones importantes. ¿Qué es un accesitario? Es él o la postulante que, habiendo aprobado todas las evaluaciones del proceso, no alcanzó una vacante porque se ubica en el orden de mérito inmediato inferior al del ganador. Solo puede haber un accesitario por posición convocada. ¿Qué es el área usuaria? Es el órgano que realiza el requerimiento de servidores civiles. Así también se referirá a una unidad orgánica cuando el requerimiento y o proceso de selección hayan sido encargados por el órgano de la unidad orgánica, perdón. Bases del concurso. Es el documento que establece las reglas y requisitos necesarios para realizar las etapas del concurso. Debe contener toda la información que él o la postulante debe conocer para presentarse al concurso y que garanticen el cumplimiento de los principios del servicio civil. Categoría, servidores de actividades complementarias. Los servidores de actividades complementarias se subdividen en categorías que varían dependiendo de la forma en la que se organicen los puestos al interior de un rol, el cual se indica en el manual de puestos. Competencias son las características personales que traducen o que se traducen en comportamientos visibles para el desempeño laboral exitoso. Involucra de forma integrada el conocimiento, habilidades, actitudes, las cuales son el factor diferenciador dentro de una organización y contexto determinado. El CPE o cuadro de puestos es un instrumento de gestión donde las entidades establecen los puestos, la valorización de los mismos y el presupuesto asignado a cada uno de ellos, incluidos los puestos vacantes, entre otra información. El grupo de servidores civiles, tenemos la clasificación establecida para los servidores civiles del régimen de la ley 357, son funcionarios públicos, directivos públicos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias. Habilidades. Son cualidades en términos de capacidad y disposición de las personas para hacer algo, inherente a sus características personales o adquiridas por la práctica constante. El MPP o Manual de Perfiles de Puestos es el documento de gestión que describe de manera estructurada y específica todos los perfiles de puestos de la entidad.
Niveles de carrera. Los servidores civiles de carrera se organizan en 4 niveles, que son aplicables a todas las familias de puestos y roles correspondientes a este grupo de servidores. Tenemos los asistentes o los CA1, los analistas o los CA2, los coordinadores o especialistas o los CA3 y los ejecutivos o expertos o los CA4. Perfil de puestos. Es la información estructurada respecto a la ubicación de un puesto dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como los requisitos y exigencias que demanda para que una persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente en un puesto. Posición. Número de ocupantes que puede tener un puesto en un único perfil. Postulante o candidato, aquella persona que postula para cubrir un puesto del servicio civil. Proceso de selección. Proceso del subsistema de gestión del empleo del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Tiene por finalidad seleccionar a las personas más idóneas para el puesto sobre la base del mérito, competencia y transparencia, garantizando la igualdad en el acceso a la función pública. Proceso de tránsito. Ruta para transitar al régimen de la ley del servicio civil, que consta de 2 fases. Primero, el tránsito de la entidad pública al régimen del servicio civil y luego, en segunda fase, el tránsito de servidores al régimen del servicio civil, conforme está dispuesto en el numeral 5,3 de esta directiva. Puesto es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición dentro de una entidad, así como los requisitos para su adecuado ejercicio. El puesto podrá tener más de una posición, siempre que el perfil de éste sea el mismo. El titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa para efectos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. En caso de los gobiernos regionales y locales, la máxima autoridad es el gerente general del gobierno regional y el gerente municipal. Responsabilidades del jefe del área usuaria. Este es responsable de realizar el requerimiento de los servidores civiles, elaborar las pruebas de conocimientos o habilidades técnicas que se aplicarán durante el concurso público, conducir los procesos de selección en el marco de las normas y lineamientos establecidos en la ley, elaborar y aprobar todas las bases del concurso, gestionar el desarrollo de las etapas del proceso que correspondan y las publicaciones y comunicaciones del proceso, fiscalizar posteriormente la información presentada por el postulante ganador, brindar las facilidades que servir requiera durante todo el concurso público, atender las consultas u observaciones realizadas por los y las postulantes durante el desarrollo del concurso, y el jefe o jefa de la Oficina de Recursos Humanos será el encargado o encargada de administrar estas actas, que son un formato, un anexo, un formato referencial que es un anexo, la cual debe ser parte siempre del expediente del proceso de selección. Luego, el comité de selección es responsable de realizar las entrevistas finales del concurso, elegir el candidato idóneo para el puesto concursado, elaborar todas las actas administrativas del comité como registro de la actuación del concurso público, y en estas actas debe dejarse constancia de los acuerdos e información necesaria para garantizar el principio siempre de transparencia y resolver el concurso de reconsideración que pudiese presentarse por él o por la postulante luego de publicados los resultados finales del concurso. Los postulantes, los y las postulantes durante el proceso de selección son los responsables de realizar el seguimiento de todas las publicaciones, comunicaciones que se den, así como de los resultados parciales y del final. La Autoridad Nacional del Servicio Civil o SERVIR realiza las vedurías de todos los procesos de selección,
de acuerdo al marco normativo de las entidades, conduce todos los procesos o concursos públicos de méritos de los directivos públicos por delegación de las entidades, proporciona la plataforma informática de reclutamiento, las evaluaciones psicométricas y la evaluación de competencias para los concursos públicos de méritos y para los de puestos de directivos públicos. ¿Cuáles son los principios aplicables al proceso de selección? De acuerdo con el artículo 3 de la ley y el artículo 164 del Reglamento General de la Ley, todo proceso de selección debe regirse por los siguientes principios. Tenemos el de mérito, que es el régimen del servicio civil, incluyendo el acceso, permanencia, progresión, mejora en las compensaciones y movilidad, se basa en la aptitud, actitud, desempeño, capacidad y evaluación permanente para el puesto de los y las postulantes al servicio civil. Transparencia, la información relativa a la gestión del régimen del servicio civil es confiable, accesible y siempre oportuna. Igualdad de oportunidades. Las reglas del servicio civil son generales, impersonales, objetivas, públicas y previamente determinadas. Aquí no puede haber algún tipo de discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Luego tenemos el principio de integridad pública, porque todos y todas los servidores y servidoras civiles que participen en los procesos de selección, sea como operadores, como gestores o como postulantes, deben regir su actuación conforme a los valores de integridad, honestidad, imparcialidad y siempre priorizando el interés público. Y por último tenemos aquí el principio de responsabilidad. Quienes participen en los procesos de selección están obligados siempre a responder por los daños ocasionados contra los postulantes como consecuencia de la incorrecta aplicación de la directiva. Las entidades y sus funcionarios o funcionarias asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Ahora tenemos, ¿qué es el nepotismo? De conformidad con el artículo 160 del Reglamento General de la Ley, los miembros del comité, el personal de la Oficina de Recursos Humanos o cualquier servidor civil, incluyendo los o las funcionarios o funcionarias que gocen de la facultad de designación o contratación del personal o que tengan algún tipo de injerencia, sea directa o indirecta, dentro del proceso de selección, están prohibidos de ejercer esta facultad en el ámbito de su entidad respecto a sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º por afinidad y por razón de matrimonio, convivencia o de unión de hecho. Entonces, entiéndase por nepotismo todo aquel acto de injerencia directa o indirecta, ¿no?, que se produzca dentro del órgano o de la unidad orgánica o funcional o dependencia administrativa. Son nulos los contratos o designaciones que se realicen en contraversión de lo dispuesto en este numeral. La nulidad se aplica aquí cuando hay nepotismo y esta será debidamente declarada y conocida por la autoridad superior de quien dictó el acto. Se trata de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a una subordinación jerárquica. La nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad. La resolución que declara la nulidad, dispondrá la comunicación de la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos a fin de determinar la responsabilidad administrativa del servidor civil que ejerce la facultad de designación, así como la responsabilidad del servidor que tuvo injerencia directa o indirecta en la contratación. El acto que declara la nulidad del contrato de la designación debe encontrarse debidamente motivado y haber sido emitido garantizando el derecho de defensa de todas las partes. La declaratoria de la nulidad no alcanza los actos realizados por las personas designadas o contratadas o a quienes se les aplique este numeral. Requisitos mínimos de la entidad para la incorporación de servidores. La entidad debe contar con puestos vacantes. Estos deben estar debidamente presupuestados, incluidos en el CPE, que es el cuadro de puestos de la entidad. Y asimismo debe haber un perfil de puesto aprobado en el manual de perfiles de puesto.
los requisitos mínimos para los postulantes para la incorporación al régimen del servicio civil. Para que una persona pueda incorporarse a un puesto comprendido bajo el régimen de la ley, se requiere, de acuerdo al artículo 162, los siguientes requisitos. Estar en ejercicio pleno de los derechos civiles para efectos del servicio civil corresponde haber cumplido la mayoría de edad al momento de presentarse al concurso o a la contratación. Cumplir con los requisitos que están en el cuadro de puestos o en el manual de perfiles. No tener sentencia condenatoria por delito doloso o alguna sentencia firme. No estar inhabilitado administrativa o judicialmente. No estar inhabilitado administrativamente quienes están comprendidos en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores del Servicio Civil o el RNSCC, o quienes lo están judicialmente con sentencia consentida y o ejecutoriada para el ejercicio de la profesión, cuando ello fuere un requisito del puesto para contratar con el Estado o para desempeñar servicio civil, y aquellos condenados por los delitos a los que se refiere el Decreto Legislativo 1295. No estar inscrito en el registro de deudores de reparaciones civiles por delitos dolosos o el REDERESI, conforme a lo previsto en el artículo 5. Tener nacionalidad peruana solo en los casos en que la naturaleza del puesto lo exige, conforme a la Constitución y leyes específicas, y los otros requisitos que están previstos en la Constitución y las leyes cuando correspondan. Estos requisitos siempre son verificados durante la etapa que corresponde al proceso de selección. ¿Cuáles son las modalidades de acceso al régimen del servicio civil? Tenemos el concurso público de méritos, el cumplimiento de requisitos de leyes especiales y la contratación directa. El proceso de selección en el concurso público de méritos se basa en una convocatoria y luego hay evaluaciones de acuerdo a las características del puesto. Estas pueden ser transversales o abiertas. Esta directiva presenta la consecuencia de etapas y actividades principales para los procesos de selección y está compuesta por 4 etapas: la preparatoria, la convocatoria de reclutamiento, la de evaluación y la de elección. Luego, como modalidad, tenemos la del cumplimiento de requisitos de leyes especiales. Este proceso de selección está previsto para clasificación de funcionarios y está establecido en el literal B del artículo 52 de esta ley. Y luego tenemos el tema de la contratación directa, que es el proceso de selección en el cual no se requiere de un concurso público de méritos para la vinculación, de acuerdo a lo previsto en la ley y su reglamento general. Luego tenemos el tipo de concurso de público de méritos, tenemos el abierto y el transversal. En el abierto es ese proceso en el que toda persona pueda postular siempre que cumpla con el perfil al puesto que postula. Aplica para puestos de directivos públicos, servidores civiles de carrera, que estén en el numeral 6.1 de la directiva, y servidores de actividades complementarias. Y luego tenemos el concurso de público de méritos, que es el transversal. Es el proceso al que solamente pueden postular los servidores civiles de carrera con un vínculo vigente, o los servidores de carrera que hayan renunciado pero que se encuentren dentro de los 2 años siguientes al cese. Listo. El puesto al que se concursa debe contar o debe ser como máximo hasta de 2 niveles superiores respecto al nivel en el que se encuentra o se encontraba el servidor civil. Y por último tenemos el concurso público de méritos para el traslado, que está conocido como el CPMT. En el marco de la fase 2 del proceso del tránsito del régimen civil, donde se hace la fase 2, se hace el tránsito de las personas, no de las entidades, se realizan concursos públicos del mérito para el traslado, que consiste en una versión simplificada de los concursos públicos de méritos abiertos y transversales, aquí con reglas especiales según lo dispuesto en la primera disposición complementaria transitoria de la directiva. El comité de selección primero hace su formalización. Es la formalización de la constitución del comité, o su modificación se realiza mediante comunicación de la Oficina de Recursos Humanos.
Luego tenemos la conformación. El comité de selección se conforma en los siguientes puestos. Para concurso de directivos públicos, el comité se conforma de la siguiente manera. Titular de la entidad o su representante, quien preside, el jefe o jefa de recursos humanos, quien no puede designar un representante, o jefe o jefa inmediata del puesto directivo al que se concursa, quien tampoco podrá designar un representante. Cuando sean concursos de puestos de servidores civiles de carrera y puestos que involucren alguna jefatura especial de actividades complementarias, el comité de selección está conformado por el jefe o jefa de recursos humanos y el jefe o jefa del área usuaria o su representante. Cuando el concurso o para concurso de los dos niveles más altos a la familia de puestos del grupo de servidores, se toma en cuenta las siguientes especificaciones. Jefe o jefa de oficina de recursos humanos que no designa representante y jefe o jefa del área usuaria o jefe inmediato al puesto, quien tampoco puede designar representante. Para el caso de puestos de actividades complementarias que no involucren responsabilidades jefaturales, es el jefe de la Oficina de Recursos Humanos quien se hace cargo de todas las etapas, salvo el responsable del área usuaria cuando considere conveniente conformar un comité de selección. En el caso del titular de la entidad ser el superior inmediato del puesto al que se concursa, el comité estará integrado por dicho titular o su representante y el jefe o jefa de la Oficina de Recursos Humanos. Representación. Para los casos de representación es responsabilidad del jefe o de jefa del área usuaria brindar toda la información a su representante sobre el perfil de puestos. En el caso del grupo de directivos y los dos niveles más altos de la carrera, del servicio civil, el representante debe ocupar un puesto mayor o de mayor nivel que el puesto convocado. Y el voto dirimente es en todos los comités en los que se participe o participe el jefe o jefa del área usuario, este siempre contará con el voto dirimente. Etapas de los concursos públicos de méritos. De acuerdo con el artículo 169 del reglamento de la ley, tenemos el concurso público de méritos abierto o transversal comprende de 4 etapas: preparatoria, convocatoria, reclutamiento, evaluación y elección. Las etapas del concurso se llevan a cabo en estricta observancia de los principios que rigen al servicio civil. Tenemos la etapa preparatoria, comprende la planificación de las actividades que las oficinas de recursos humanos deben realizar para iniciar el proceso de selección por concurso público de méritos en la entidad, siendo las siguientes. Primero, verificación de requerimientos de servidores civiles, es decir, recepción de la solicitud realizada por el área usuaria, donde se da como base el formato requerimiento de servidores civiles, que es el anexo 1. Aquí se hace la verificación de que el puesto cuenta con posiciones vacantes y está totalmente presupuestada en el cuadro de puestos. Luego tenemos análisis de criterios y mecanismos de selección. Comprende establecer el tipo de concurso a realizarse para traslado transversal o abierto. Luego se da el análisis y definición de los mecanismos y medios para los cuales se lleva a cabo el concurso. Es decir, definimos los criterios de calificación, se definen las fuentes del reclutamiento, ya sea interno o externo, como ferias laborales, bolsas de trabajo, y luego se hacen otras definiciones necesarias para el normal desarrollo del concurso público. Es decir, espacios físicos, medios virtuales o digitales para realizar las evaluaciones, la impresión de las pruebas, la toma de exámenes y otros ajustes que correspondan. Luego tenemos la conformación del comité de selección, que se conforma de acuerdo a lo establecido en el numeral 6,2 de la directiva. Luego tenemos la elaboración y aprobación de las bases del concurso público, que se encuentra a cargo de la Oficina de Recursos Humanos, y aquí aplica lo siguiente: las bases podrán contener reglas para el concurso público de una o más posiciones, y las bases siempre contienen el puntaje mínimo aprobatorio para cada evaluación. En el caso de puestos del grupo de directivos públicos, el cronograma del concurso requiere la aprobación previa o prevista de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, que es la GDGP. Y esto se tramita a través de Servir por intermedio de la dirección electrónica, que hay un correo,
quien habilita de manera oportuna, de manera precisa la plataforma para el reclutamiento. Aquí se prevén todas las fechas de las evaluaciones, se verifican las fechas para la aplicación de pruebas psicométricas, todas las que son pruebas de competencias, ¿no? Las bases deben elaborarse siempre según el modelo estandarizado, pudiendo ajustar su contenido de acuerdo con la naturaleza y características del puesto a convocarse. Etapa de convocatoria y reclutamiento. La etapa de convocatoria y reclutamiento comprende las actividades que deben ser realizadas para asegurar adecuada difusión del concurso y atracción de los potenciales candidatos para cubrir las posiciones. Tenemos fase de convocatoria. La Oficina de Recursos Humanos debe publicar en su portal institucional como mínimo la siguiente información: base y cronograma del concurso público de méritos, formato de ficha del postulante, formato de declaraciones juradas, formato de información de logros obtenidos en la gestión, aviso de convocatorias que debe contener como mínimo los plazos de postulación, los medios para el acceso a las bases y para los formatos de postulación. De no contar con un portal institucional, la Oficina de Recursos Humanos garantiza el fácil acceso de las personas a esta información, ya sea por formatos físicos o digitales. El aviso de convocatoria se publica por un periodo mínimo de 10 días hábiles y de manera simultánea a través de los siguientes medios de difusión: el portal institucional de la entidad, un aplicativo informático de registro y de difusión de ofertas laborales. En el caso del Estado tenemos a Talento Perú 5 disponible en el área de servir. Con el registro de la información se hace el aviso de convocatoria en el aplicativo informático y se entenderá que la entidad pública ha cumplido con lo dispuesto en los numerales. Adicionalmente, al aviso de la convocatoria se hace uso de cualquier otro medio de comunicación que promueve el acceso a oportunidades de trabajo, a la transparencia de este acceso, ya sea por diarios, por radios, por televisión, por redes sociales, bolsas de trabajo, colegios profesionales y diversos. El aviso de convocatoria debe mantenerse publicado dentro del portal institucional de la entidad. En caso de carecer alguno, debe estar en algún lugar accesible, visible al público por todo el periodo que dura la fase de reclutamiento de dicho puesto. Listo. Fase de reclutamiento. Se ejecuta de manera simultánea a la fase de convocatoria, pudiendo esta durar más tiempo que esta última. Comprende la presentación y recepción de las fichas de postulantes u otros documentos según lo establecido en las bases y cronogramas del concurso. En el caso de concursos públicos de méritos de puestos de directivos públicos, el reclutamiento se efectúa de forma obligatoria a través de la plataforma informática de reclutamiento proporcionada por Servir. Es la Oficina de Recursos Humanos que revisa si los postulantes al concurso público de méritos, la fecha de postulación, si cumplen con los requisitos mínimos para la incorporación al servicio civil y los requisitos mínimos del puesto a partir de la información consignada en la ficha del postulante, o para el caso de puestos de directivos en el registro de la plataforma informática de reclutamiento,
otorgando las siguientes condiciones. Califica al postulante que cumple con todos los requisitos exigidos en el perfil, no califica al postulante que no cumple con alguno de los requisitos exigidos en el perfil y descalifica al postulante que no ha consignado la totalidad de la información en la plataforma de reclutamiento y o ficha de postulante. Esta fase es eliminatoria y no cuenta con puntaje. Luego de la revisión se publica la lista de los postulantes con la condición obtenida a través de los medios de información señalados. En el aviso de la convocatoria se podrá tomar como referencia el formato reporte de resultados. Etapa de evaluación. Únicamente los y las postulantes que hayan obtenido la calificación de la condición, perdón, de califica como resultado en la etapa convocatoria y reclutamiento son quienes van a rendir la van a rendir las evaluaciones orientadas a constatar las aptitudes y conocimientos idóneos para el puesto. La Oficina de Recursos Humanos debe adoptar medidas de custodia para el manejo de las pruebas y o material de evaluaciones, de tal manera que se resguarde la confidencialidad de los contenidos de cada una. Aquí que están las evaluaciones de los concursos públicos de mérito. Entonces, aquí tenemos dentro de estas evaluaciones la evaluación de conocimiento, la evaluación psicométrica y psicológica, que es opcional, la evaluación de competencias, que es obligatoria para directivos públicos, la evaluación curricular y la entrevista final. La evaluación psicométrica y psicológica están orientadas a medir aptitudes, habilidades y o coeficiente intelectual de los postulantes, mediante la aplicación de procedimientos estandarizados que dan puntajes o calificaciones directas a los sujetos evaluados. Las pruebas deben ser definidas y ejecutadas por un psicólogo colegiado habilitado en función de las especificaciones del perfil, la naturaleza del perfil y la complejidad del puesto. Además, las evaluaciones elegidas deben contar con la validez y confiabilidad correspondiente y deben proceder de fuentes debidamente autorizadas. Las pruebas pueden ser de aptitudes o habilidades que buscan analizar la capacidad para aprender determinado trabajo y predecir el desempeño, por lo que evalúan conocimientos específicos del campo de acción del puesto. Y tenemos las pruebas de inteligencia que determinan la capacidad para resolver problemas en determinadas tareas de un puesto de trabajo. Son utilizadas para medir el coeficiente intelectual de las personas, la cual expresa la rapidez del desarrollo y aprendizaje y el de todos los postulantes, pudiendo este ser un factor importante para predecir su capacidad para asimilar nueva información, tener criterios, sentido común y para realizar tareas diarias, como evaluar elementos como resolución de problemas, visualización de resultados, organización de información, comprensión verbal, entre otros. Permítame un minuto, por favor. A ver, sigamos. Luego tenemos la evaluación psicológica, que este es opcional, sus resultados son referenciales y por lo tanto no tiene carácter eliminatorio. Sin embargo, una vez que la entidad decide incluirla como parte del concurso público, esta adquiere otra condición y adquiere condición de obligatoriedad manteniendo su naturaleza de referencial.
Los y las postulantes que no participen serán eliminados del concurso. La evaluación psicológica evalúa aspectos de la personalidad relacionados con el área laboral, obteniendo información general acerca de las características de la personalidad, como la inteligencia emocional, social, tolerancia al estrés, nivel de energía, entre otros. Permite al evaluador comparar los rasgos personales con las competencias y habilidades requeridas para el puesto, a través de una aplicación de instrumentos o técnicas las cuales deben ser aplicadas e interpretadas por un psicólogo colegiado y habilitado, quien se encarga de la elaboración de estos informes. La evaluación psicológica utilizada en los concursos públicos de mérito no requiere de la profundidad de análisis para hacer un diagnóstico clínico, sino más bien debe ser utilizada únicamente para conocer y entender el modo de ser, actuar y pensar de una persona. Pueden ser únicamente para conocer y entender, pueden ser pruebas de tipo cuestionario, pruebas proyectivas, y aquí se utilizan los instrumentos o técnicas elegidas, deben contar con validez y confiabilidad correspondiente y deben proceder de fuentes debidamente autorizadas. Evaluación de competencias. Esta evaluación está orientada a medir el nivel de competencias de los y las postulantes en base al comportamiento que permite evidenciar la predicción de un desempeño exitoso en el puesto concursado. Es de aplicación obligatoria solo para los concursos públicos de méritos de puestos del grupo de directivos públicos. En caso la entidad haya sido acreditada para evaluar por competencias, podrá aplicar esta evaluación a los demás grupos de servidores. Una vez que la entidad decida incluirla en el proceso de selección, esta adquiere la condición de obligatoria y los postulantes que no participen son eliminados del proceso. Servir emitirá los lineamientos necesarios para la evaluación por competencias. La entidad puede establecer niveles mínimos para cada competencia evaluada según la complejidad, y exigencia del puesto al que se convoca. En el caso de los directivos públicos, ninguna competencia puede ser menor a 3. Dentro de lo esperado, para los otros grupos de servidores se puede considerar una competencia con un nivel mínimo de 2, que es por debajo de lo esperado. Entrevista final. Consideraciones previas a la entrevista final. Las oficinas de recursos humanos podrán realizar la verificación de todas las referencias laborales de los postulantes, las cuales son tomadas en cuenta durante la entrevista. Pasan a la entrevista final aquellos postulantes que hayan obtenido la condición de califica en la evaluación anterior. Durante la entrevista, esta evaluación se encuentra orientada a analizar la experiencia en el perfil del puesto y profundizar aspectos de la motivación, como habilidades y competencias de los postulantes con relación con el perfil de puestos. Para estos efectos se puede utilizar como referencia un formato que se llama el protocolo de entrevista tradicional. La entrevista final solo puede ser efectuada por el comité de selección o por el jefe de la oficina de recursos humanos. O quien haga de sus veces, no pudiendo ser encargada a servir o tampoco puede ser encargada a un tercero. Y para esta evaluación, la Oficina de Recursos Humanos determina los puntajes mínimo y máximo, considerando que el puntaje mínimo aprobatorio es de 60% del puntaje máximo que se establece. Posteriormente se elabora un listado de postulantes ordenado de manera descendente según el puntaje final que se obtiene, considerando hasta 2 decimales para luego proceder a elegir a los ganadores y a los accesitarios del concurso, considerando el número de posiciones a los que se convoca. En caso de incumplimiento de la cuota señalada, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, y cuando se presente un empate en un concurso público de méritos, se tiene que otorgar una bonificación
a la cual se hace mención en el artículo 51 y se debe seleccionar a la persona que cuenta con discapacidad. En caso de no encontrarse en el supuesto del párrafo anterior y hay algún empate entre dos o más postulantes, se considera como ganador del concurso al candidato que haya obtenido el mayor puntaje en la entrevista final. En esta etapa se firma el acta en la que el comité o la jefa de recursos humanos declara al ganador y al accesitario de corresponder. En caso de que existiera más de una posición concursada para un mismo puesto, se declaran a los ganadores y a los accesitarios como posiciones convocadas en el concurso de méritos. Los resultados finales del proceso de selección deben ser publicados en el portal institucional o en el medio utilizado para la publicación de los resultados según corresponda. Cuando hablamos de abstención, los miembros del comité de selección que se encuentren en los siguientes supuestos deben abstenerse de participar en los concursos públicos de méritos. Si es cónyuge o conviviente o un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de los postulantes. Cuando personalmente o bien su cónyuge o conviviente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tuviese algún interés en el resultado del concurso. Cuando tuviese amistad íntima o enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los postulantes que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes del proceso o en el proceso. Cuando tuviere o hubiese tenido dentro de los últimos 12 meses alguna forma de prestación de servicios de forma subordinada o no con cualquiera de los postulantes. Cuando se presenten motivos que perturben la función de la autoridad, esta por decoro debe abstenerse indicando los motivos de su abstención. La abstención del miembro del comité de selección aplica respecto al postulante que genera la causal y se lleva a cabo conforme al procedimiento general previsto en el TUO de la Ley 2744, que es la Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Bonificación adicional a postulantes en los concursos públicos de méritos. Conforme al artículo 48 y a la séptima disposición complementaria final de la Ley 29973, Ley General de Persona con Discapacidad, las personas con discapacidad que haya participado en concurso público de méritos y haya alcanzado al menos el puntaje mínimo aprobatorio en todas las evaluaciones tiene derecho a una bonificación del 15% sobre el total obtenido. Los postulantes con discapacidad en los concursos públicos de méritos se realizan ajustes razonables en los procesos de selección en los que participan personas con discapacidad, implementando las condiciones adecuadas de acceso a los ambientes donde se desarrollan las etapas del proceso y se adaptan las pruebas y evaluaciones tomando en cuenta los requerimientos y necesidades de asistencia de estos postulantes, de acuerdo con la normatividad vigente a las personas con discapacidad. Además, pueden realizarse ajustes razonables, brindar apoyos que sean necesarios. Para ello, las oficinas de recursos humanos identifican los postulantes que hayan indicado la necesidad de alguna asistencia en su ficha, realizando las acciones pertinentes para su atención según sea el caso. Con relación a las condiciones adecuadas a la accesibilidad, ajustes razonables y apoyos resultable aplicable, tenemos el artículo 3 de la Ley 29973, la Ley General de la Persona con Discapacidad, que está aprobada por el Decreto Supremo 002-2014 MIMP, y las normas que Servir emita posterior. Veedurías en el concurso público de méritos de directivos públicos. Para los concursos públicos de méritos de puestos del grupo de directivos públicos, Servir a través de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, que es la GDGP, puede designar veedores de conformidad a la disponibilidad de recursos, quienes pueden ejercer veedurías en todas las etapas de estos concursos. Inclusive sobre la elaboración de las pruebas, las entidades públicas deben siempre facilitar la participación de los veedores designados y proporcionar la información que estos requieran para el adecuado ejercicio de la veeduría.
Si durante el transcurso de la veeduría se identifica indicios de cumplimiento de lo establecido en esta directiva o en alguno de sus anexos, se debe generar el reporte de incidencias. Esta gerencia evalúa siempre el reporte de incidencias o el reporte final según corresponda. Y de ser el caso, lo deriva a una gerencia de desarrollo del sistema de recursos humanos de Servir para el inicio del proceso de supervisión que corresponda. Para efectos de ejecutar la veeduría, Servir coordina con organizaciones civiles o con personas naturales. En ningún caso la veeduría irroga gastos a la entidad que conlleva o que lleva a cabo el concurso de méritos. Asimismo, Servir podrá emitir normas complementarias para las veedurías en los concursos públicos de méritos para el régimen de la Ley 357, que es la Ley de Servicio Civil. Impugnación en el concurso público de méritos. De conformidad con el artículo 177 del Reglamento General de la Ley, los recursos de impugnación respecto a los resultados del concurso son: primero, tenemos el concurso de reconsideración. Se interpone ante la autoridad que emitió el resultado final del concurso. El plazo para interponer el recurso es de hasta 15 días hábiles a partir de la publicación de los resultados finales. El plazo para que la autoridad que lo emitió se pronuncie es hasta 10 días hábiles, y el recurso o presentar este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación. El recurso de apelación, la interposición de apelación se tramita conforme a lo establecido en el artículo 3 del reglamento del Tribunal de Servir y sus normas modificatorias. El pronunciamiento del Tribunal del Servicio Civil agota totalmente la vía administrativa y la interposición de los mencionados recursos no suspende el proceso de selección ni el proceso de vinculación a la entidad por parte del postulante. Consultas y observaciones con la finalidad de garantizar una adecuada aplicación a los principios de méritos y transparencias. Las oficinas de recursos humanos se encuentran siempre facultadas a absolver cualquier consulta de los postulantes, revisar de oficio o a pedido de parte los resultados de las fases de reclutamiento y de las evaluaciones de todos los concursos públicos de mérito, esto dentro de los 2 días hábiles posteriores a la publicación de los resultados. Para ello, en las bases de los concursos públicos de mérito se señalan los canales correspondientes. De ser el caso, la Oficina de Recursos Humanos siempre realiza las acciones necesarias para subsanar cualquier error y emite el comunicado dando a conocer el hecho a los demás postulantes y a toda la ciudadanía en general. Cumplimiento de requisitos de leyes especiales. Para el caso de los procesos de selección de los funcionarios públicos, se da de acuerdo a la clasificación que estaba dispuesta en el artículo 52 de la Ley del Servicio Civil. Estos se rigen de acuerdo a lo establecido en las correspondientes normas especiales con rango de ley. Asimismo, se rigen por los principios establecidos en el numeral 5,3 o 5.3 de la directiva. Y luego, por último, tenemos la contratación directa. Es el mecanismo cuyo objetivo es de incorporar a las personas en los siguientes puestos. Tenemos servidores de confianza, de acuerdo con los servidores, tenemos servidores de confianza que está de acuerdo con los artículos 7.7, 7.8 y 7.9 de la ley. Luego tenemos los servidores por suplencia, por progresión en la carrera por un máximo de 6 meses que no son renovables. Luego tenemos los servidores para los casos de suspensión previstos en el artículo 47, los servidores por incremento extraordinario y temporal de actividades, y para todos los casos la Oficina de Recursos Humanos es quien primero debe verificar el cumplimiento de los requisitos del perfil de puestos en el manual de perfil de puestos y luego en el cuadro de puestos. Para la verificación del perfil de puestos, la Oficina de Recursos Humanos
debe solicitar a la persona que entregue la documentación que acredite su formación académica, su experiencia laboral y de conocimientos que requieran ser sustentados, establecidos en el perfil de puestos para el caso de los conocimientos que no requieren ser sustentados. Y aquí llena y entrega o completa y entrega el formato de validación de conocimientos o habilidades técnicos por contratación directa. Solo habiéndose verificado esta información y que la persona que postula cumple con los requisitos, la persona podrá ser contratada y o designada de manera formal. El incumplimiento de cada uno de los supuestos para la contratación se debe comunicar a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos disciplinarios a fin de determinar la responsabilidad administrativa del funcionario o funcionario de los servidores que autorizan esta contratación. Acreditación para la gestión del proceso de selección por competencias. Solo podrán aplicar procesos de selección basados en competencia a las entidades públicas que hayan sido acreditadas por servir en el marco de lo establecido en el numeral 8,4 de la Directiva 0214 de servir. La norma que es una norma que se llama Norma para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que es formalizada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva 2014, servir. En este sentido, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano del Sistema de Recursos Humanos, valida las metodologías que las oficinas de recursos humanos vienen aplicando o requieran aplicar a los procesos del sistema que aún no hayan sido regulados al momento de su presentación a servir. Y hasta aquí tenemos todo lo que es el tema de ley de tipo de contrataciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda, consulta o pregunta? Estimados alumnos, me gustaría saber si hay alguna pregunta, consulta o duda con respecto a lo que hemos desarrollado en nuestra clase de hoy. ¿No? Entonces, de no haber ninguna pregunta, de no haber ninguna otra consulta,
agradecerles la asistencia a nuestro curso de Ley del Servicio Civil. Asimismo, invitarlos a partir del día lunes en este mismo horario para voy a impartir la clase de Derecho Laboral. Si están interesados, me gustaría hacerles la más cordial invitación para que puedan acompañarnos, hagan su registro en las páginas de CENAP, ya sea por LinkedIn o por Facebook. Ahí van a encontrar el link para poder ingresar a las clases de Derecho Laboral. Sí, son los cursos que inician a partir del día 19 gracias a Coordinación Académica por el apoyo. Ahí tienen el link del form de Google para que puedan ingresar y puedan hacer su registro de forma correcta para poder iniciar nuestras clases de Derecho Laboral. Van a ser 2 semanas, las clases son lunes, miércoles y viernes en el mismo horario de 6 a 8. Bueno, de mi parte no habría nada más. Agradecerles nuevamente su asistencia, su compañía en esta semana que hemos impartido nuestras clases de Ley del Servicio Civil. Y nada, nuevamente invitarlos a que podamos vernos y acompañarnos nuevamente en nuestra clase de Derecho Laboral. Que tengan muy buenas noches y que tengan un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias.